Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este su canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Les habla el Padre Umaña Ángel. Hoy vamos a hablar un tema muy importante para toda la sociedad, como es el coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? Hoy día la gente está muy preocupada por el coronavirus. Es una enfermedad nueva que se está propagando por el mundo. Por eso el 11 de febrero de este año 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus, le dio al nuevo coronavirus, identificado por primera vez en Wuhan, China, el nombre de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, cuya versión acortada es SARS-CoV-2. Como lo indica su nombre, el virus está relacionado con el coronavirus asociado al SARS, que causó un brote de síndrome respiratorio agudo y grave en el año 2002-2003. Sin embargo, no es el mismo virus. El coronavirus está integrado por varios virus. Por eso, ese mismo día, 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre de esta enfermedad que causó un brote en el 2019 y que en China se ha identificado. Por eso nosotros no debemos preocuparnos, aunque nos llena de incertidumbre lo que esta enfermedad contrae, y nosotros muchas veces estamos pendientes de la noticia del mundo porque sabemos que el nuevo coronavirus se propaga de persona a persona. Ni nosotros somos siempre seres sensibles. Nosotros tenemos que tener cuidado porque esta enfermedad que se está propagando por el mundo nos está llenando de miedo. Hay que tener prevenciones, sí. Hay que lavarse las manos porque hay muchas formas y muchos síntomas que pueden variar en consecuencia la decisión de cuánto se le permita salir del aislamiento. Muchas veces la prevención que nos dicen a nosotros es estar un poco aislados de las masas, y nosotros pues muchas veces hacemos caso a todas estas cosas. Por eso se nos ha dicho que el coronavirus tiene algunos síntomas y nosotros tenemos que cumplir algunos requisitos. Primero, nosotros muchas veces se nos puede dar esa enfermedad por la fiebre, pero eso no significa de que tenemos que tomar medicamentos. Nos muestra también que se da con la tos. Esos son los síntomas del coronavirus y muchos otros más. Por eso nos dicen que la prevención es lavarse las manos, porque esto es a nivel respiratorio, y cuando una persona tose, por allí deja el virus, y nosotros muchas veces pasamos las manos por todas las cosas. Por eso se nos dice que una de las cosas para prevenir esta enfermedad es lavarse las manos por todo lo que tocamos. E incluso nos dicen que tenemos que usar el tapabocas. Se nos dice que tenemos que usar el tapabocas. Y nosotros muchas veces hacemos caso a todas estas cosas que se nos dan a conocer y que nos dicen para prevención de esta enfermedad nueva que es el coronavirus. Ustedes y yo somos mujeres y hombres de Dios. Por eso nosotros escuchamos siempre la palabra de Dios. Nosotros escuchamos. Hoy Dios nos habla por medio de esta enfermedad
¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo que busca Dios? Que ustedes y yo seamos hombres y mujeres de fe. De aquí en adelante nosotros vamos a ver en quién creemos. ¿Creemos en Dios o creemos muchas veces en la ciencia? Muchas veces nos dejamos llevar por las cosas que nos muestra el mundo, por el miedo que nos mete el mundo, para que nosotros nos aislemos de Dios. Por eso el Señor nos habla a nosotros con su palabra, especialmente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros los hombres que muchas veces tenemos miedo por las enfermedades? Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, versículo 28 nos dice: no teman a los que matan el cuerpo. Ustedes y yo muchas veces tenemos miedo, tememos a los que matan el cuerpo, como es el resultado del coronavirus. Ustedes se han dado cuenta que eso ha matado mucha gente y que Dios nos dice a nosotros: no tema. Si tú eres la mujer de Dios, si tú eres el hombre de Dios, si tú eres el joven de Dios, si tú eres el niño de Dios, tú no debes temer. ¿A quién no tengo que temer? A los que matan. No tengo que temer a los que matan. Malandro, sicario, especialmente enfermedades. Hay enfermedades que matan, el cáncer. Hay enfermedades que matan, el coronavirus. ¿Cuántas personas ya no han muerto por esta enfermedad? Y Jesús nos dice a nosotros: a los que matan no deben temer. Especialmente a los que matan, ¿qué? El cuerpo. Ustedes y yo tomamos medidas, nos lavamos las manos. Ustedes y yo nos ponemos tapabocas muchas veces para evitar la enfermedad en el cuerpo. Y el Señor nos dice a nosotros: no teman a los que matan el cuerpo. No le teman al coronavirus, no se llenen de pánico, no se llenen de miedo. Pero no pueden matar el alma. Dese cuenta, querido hermano, hermana, señor, señora, católico, evangélico, budista, de la religión que sea. Jesús nos dice que el coronavirus no puede matar el alma, solamente mata el cuerpo. Ustedes y yo nos llenamos de miedo porque no queremos morir. Pero el Señor dice: no le teman a eso, no le teman al coronavirus. Eso mata el cuerpo nada más, pero no puede matar el alma. Ese coronavirus es una pandemia porque se está dando a nivel mundial. Y pandemia viene del griego que significa pandemio, que significa todo el pueblo. Todo el pueblo se reúne, todo el pueblo se contamina. Y Jesús dice: no le tengan miedo a las pandemias, porque las pandemias solamente matan el cuerpo. Y el Señor nos está hablando y nos dice: el coronavirus no puede matar el alma. Por eso no tengo que tenerle miedo. Por eso no tengo que tenerle miedo a las enfermedades. Por eso no debo temer. ¿Que tengo que tomar precaución? Sí la puedo tomar. Tomarle precaución, pero nunca tenerle miedo a las enfermedades. Eso nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. Busca tu Biblia para que vea que Jesús nos está diciendo la verdad. Busca tu Biblia, medita, lee la palabra de Dios para que nosotros podamos interpretarla y discernir de lo que Jesús nos está hablando a nosotros. Jesús nos da una recomendación o nos da una advertencia y nos dice: teman más bien aquel. ¿A quién tenemos que temer? Ustedes y yo conocemos ahora la pandemia del coronavirus,
Pero hay una pandemia más grande que ha agarrado a grandes y pequeños. Hay una pandemia que está por todo el mundo. No hay lugar en el mundo donde no esté. Y yo le pregunto o te hago la pregunta a ti, ¿sabes cuál es esa pandemia que está en todos los rincones del mundo? No hay lugar en el mundo donde no esté esa pandemia. Esa pandemia es el pecado. Y tú y yo muchas veces no hemos caído en cuenta. Esa pandemia que es el pecado, a esa pandemia sí tenemos que temerle. Porque mira lo que nos dice Jesús. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Tú y yo muchas veces no nos hemos dado cuenta de la pandemia del pecado. El coronavirus mata cuerpos, pero el pecado mata el alma. El Señor se refiere, teman a Dios, porque Dios puede arrojar el alma y el cuerpo al lugar del castigo. Pero ese cuerpo y esa alma van al lugar del castigo. ¿Por qué? Por la enfermedad del pecado. Muchas veces nos dejamos llevar por la enfermedad del pecado. Muchas veces nos dejamos llevar por la pandemia. Y ustedes y yo ahí sí no hacemos nada. Nunca hacemos nada por evitar esa pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Hay uno de los grandes santos de la iglesia, ya que estamos en nuestro canal Un Santo para Cada Día. Hay un santo de la iglesia que nos dice a nosotros: el hambre se mata con comida y el pecado se mata con obras de caridad. Tú y yo tenemos que hacer obras de caridad para prevenir, para tomar precaución de esa pandemia que es el pecado. Esa pandemia que es el pecado mata nuestra alma, la aleja de Dios. Que ustedes y yo podamos comprender día tras día por medio de este capítulo 10 y versículo 28 del Evangelio de San Mateo, podamos entender como hombres de fe, hombres cristianos, que nosotros no debemos tener miedo a las cosas del mundo. El diablo nos presenta a nosotros todas estas cosas para alejarnos de Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres de Dios que tenemos que decirle a los demás: no teman a lo que mata el cuerpo, más bien teman a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo, es decir, al pecado. Eviten el pecado, tomen precauciones, hagan obras de caridad, hagan ayunos, hagan oración. Lo que Jesús nos recuerda a nosotros el miércoles de ceniza. Oren para que no caigan en tentación, ayunen para que puedan dominar sus cuerpos y hagan la caridad para poder alcanzar la vida eterna. Estas tres cosas nos ayudan a prevenir a nosotros la epidemia, la pandemia, como lo quiera llamar, del pecado. Dios nos llama a la vida eterna. Que nosotros podamos aprender, sí, hay que prevenir las enfermedades, pero más importante es prevenir el pecado. Que tú y yo podamos prevenir de caer en el pecado y así poder alcanzar la santidad. Evitando el pecado, alcanzamos la santidad. Recordemos que hay una pandemia más grande que el coronavirus y que está en todos los lugares del mundo. Es el pecado. Por eso tú y yo tenemos que evangelizar y no sembrar miedo, sino decir: no tengo miedo, no teman a eso que mata el cuerpo como es el coronavirus. Al contrario, el pecado mata nuestra alma y no nos deja ser santos y no nos deja alcanzar la vida eterna. Que podamos entonces, como hombres y mujeres de Dios, alcanzar la vida eterna, evitando el pecado para vivir en la gracia de Cristo. Hermano que estás escuchando, Dios te bendiga, Dios te multiplique tu salud.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y los proteja siempre. Amén. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video. Quien les habla, el Padre Umaña Ángel.